Amén, amados, buenos días, Dios les bendiga. Les saludo con la paz del Señor, bienvenidos a aquellos que se han ido conectando conforme íbamos avanzando en la oración. Saludos a Lidia Silvia, bienvenida. A Brian, de Inglaterra, Dios les bendiga. Tenemos también a Ledice, amén, Centeno, la hermana de Lidia Silvia. Dios les bendiga, bienvenida a este tiempo de oración, tiempo de palabra. Y como estamos estudiando los libros de Juan, y estamos con el tercer libro de Juan. Ayer comenzamos este libro tremendo en el cual es un libro bien corto, pero es un libro que habla tanto y nos enseña tanto a nuestras vidas. Ayer estuvimos viendo cómo el apóstol Juan, esta vez en comparación con la segunda carta, está escribiendo a una persona en particular. En la segunda carta vimos que era a una iglesia de la cual podemos discernir que era una de las tantas iglesias que él estaba pastoreando, estaba guardando. Y vemos que aquí este hermano, el hermano Gallo, era un hombre amado por Juan, por el apóstol Juan. Asimismo vemos cómo él se presenta nuevamente como el anciano, y no hacía falta declarar su llamado apostólico, porque se deduce que este hermano ya lo honraba, lo respetaba, aceptaba su autoridad. El apóstol Juan alaba a Gallo en cierta manera porque había llegado la noticia de que realmente él era un hombre de servicio, un hombre de hospitalidad, y él recibía a aquellos que habían o que estaban predicando la palabra, aquellos misioneros en los cuales sin recursos iban predicando de ciudad en ciudad, declarando, proclamando el Evangelio. Y es ahí donde este amado Gallo, como el apóstol Juan lo llama, él abre las puertas de su hogar, él lo recibe, y posiblemente conforme al versículo 2, en el contexto podemos ver de que él era un hombre que también aportaba, ayudaba incluso económicamente, porque el deseo, y vimos que la palabra que se traduce como deseo es que yo oro para que seas prosperado en todas las cosas. Y esta prosperidad no solamente es una prosperidad económica, sino que todas las cosas incluye la familia, en todas las cosas incluye sus negocios, incluye sus proyectos, sus sueños, sus metas. Pero también le habla de que está orando, de que desea que también tenga salud. Por lo tanto, también podemos ver de que este era un saludo habitual en aquel tiempo, pero también podemos deducir de que quizás Gallo fuera un hombre que estaba delicado de salud, pero que a pesar de esa salud delicada que tenía, pues él igualmente tenía ese don de servicio, esa hospitalidad para aquellos que iban hacia su casa. Entonces, vimos también en el versículo número 2 que él también desea que así como prospera todas las cosas, prospere su alma. Porque no hay nada más importante para nosotros es que seamos prosperados, seamos en el área espiritual, seamos hombres y mujeres que sigamos creciendo. Ayer estuvimos hablando acerca de esos síntomas de enfermedades espirituales y les recomendé que pudieran ver el vídeo también, en el cual exponemos una serie de enfermedades espirituales. Usted lo puede ver a través de este grupo o también a través del YouTube, donde vimos que vivir una vida próspera en el alma habla de vivir una vida en santidad. Estar sano espiritualmente habla de caminar en santidad. Porque si no hay santidad en nuestras vidas, por tanto, hay enfermedad. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que guardar, trabajar nuestra vida espiritual. Por eso tenemos herramientas poderosas como el ayuno, como la oración, la palabra, sobre todo la comunión los unos con los otros va a evidenciar esa relación, esa sanidad que tenemos en nuestra vida espiritual. Porque como vimos en el segundo libro de Juan, la segunda carta de Juan, vimos que uno de los principales, uno de los mandamientos desde el principio que Jesús nos dio era
amaos unos a los otros. Y ese amaos es de que necesitamos demostrar que verdaderamente hay una conversión en nuestras vidas, de que no hay ninguna enfermedad espiritual, de que nuestra relación con Dios se está reflejando en nuestra relación con nuestros hermanos. Y aquí nos quedamos ayer nos quedamos en el versículo 3 y terminamos hablando del testimonio, de cuán importante es el testimonio, pero no el que hablamos nosotros de nosotros mismos, sino el testimonio válido es aquel que dan aquellos que nos conocen. Porque muchas veces nuestro testimonio va a ser diferente de otro. Nuestras palabras no hablan tanto como nuestros hechos. Y es ahí donde el apóstol Juan alababa a Gayo, porque al llegar a esas noticias de que Gayo era una persona hospitalaria, una persona que ayudaba a los misioneros, el apóstol Juan se regocijó, como dice en el versículo 3, al escuchar ese testimonio, al escuchar de los hermanos de que Gayo lo había hospedado, Gayo había apoyado el ministerio, Gayo era un hombre que a pesar de su salud pues estaba siempre presente. Entonces, fíjese que Gayo no hacía falta alardear de su testimonio, sino que eran los otros hermanos. Él no dependía de sus propios argumentos, sino que era Dios, como vimos ayer en el versículo de Mateo 6, 3 y 4, de que el que va a recompensar, el que va a exaltar en público va a ser Dios. No es necesario que nosotros abramos nuestra boca para poder dar testimonio, sino que los demás dan de testimonio. Los demás van a ser los que van a hablar de parte nuestra. Amén. Así que vamos a continuar con el versículo 4 en este día. Como siempre les digo, tomen su Biblia, su libreta, su bolígrafo y puedan tomar nota de todo lo que el Señor habla en su corazón. Dice así la palabra del Señor. En el versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces aquí volvemos a ver el corazón de pastor del apóstol Juan. Porque quien engendra hijos espirituales, la verdad que uno siente el gozo al saber, al escuchar de que sus hijos van por buen camino, escuchar el testimonio de que sus hijos están creciendo, de que está viendo cómo la obra del Señor está avanzando, cómo Dios está tratando sus vidas, cómo ellos se están desempeñando en el ministerio, cómo ellos están siendo disciplinados en el amor del Padre. Todo eso alegra el corazón de un pastor. Y aquí vemos en estas palabras cómo el apóstol Juan decía, no hay otra cosa que me produzca mayor gozo, mayor alegría, el saber que mis hijos están caminando correctamente, el escuchar que mis hijos están creciendo, el escuchar que mis hijos están poniendo en práctica todas las enseñanzas que se le están dando. Así que usted como hijo espiritual tiene que crecer, tiene que caminar correctamente para poder traer alegría a sus padres espirituales. Amén. El versículo 5 continúa diciendo, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Aquí comienza el apóstol Juan hablando de la fidelidad de Gayo. Entonces, Juan estaba aquí nuevamente felicitando a Gayo por su hospitalidad. Y esto realmente es un hacer práctico de ese mandamiento de que nos amemos los unos a los otros. Aquí podemos ver el amor en acción, porque el amor se tiene que demostrar con hechos. No es simplemente, es decir, mi hermano, yo le amo en el amor del Señor, sino que tenemos que demostrar realmente con acciones, con hechos, nuestro amor. Sea lo que nos asigne, como vemos aquí en la vida de Gayo, todo lo que tengamos que hacer lo hagamos con excelencia y lo hagamos fielmente como lo estaba haciendo Gayo. Él está demostrando su fidelidad con el reino, estaba mostrando su fidelidad con el Señor, lo estaba haciendo de manera como vemos en esa parábola de los talentos, de una manera fiel,
en esa parábola de los talentos, en el cual Jesús da ciertos talentos, 10, 5 y un talento, y conforme ellos habían usado ese talento para multiplicarlo, para avanzar en el reino, Dios le dice buen siervo y fiel. Y esto tiene que ver con nosotros, porque la obra del ministerio tiene que hacerse fielmente. Nuestra hospitalidad tiene que hacerse de una manera excelente. Nuestra manera de obrar, de trabajar en el reino, tiene que ser de una manera fiel. Entonces, vemos aquí que la felicitación de Juan es por la fidelidad. Y es algo que necesitamos entender y vivir en nuestra vida de creyentes. Vimos en la segunda carta de Juan que él advirtió a la iglesia, advirtió en contra de recibir aquellos falsos maestros, aquellos que enseñaban una falsa doctrina, aquellos que habían sido influenciados por el gnosticismo, en el cual traía esa filosofía dentro de la iglesia y que iban de iglesia en iglesia predicando, de que iba en casa alojándose. Entonces vimos como en la segunda carta el apóstol nos exhortaba o le exhortaba en aquel tiempo, y este también podemos tomarlo para nuestros días, de no recibir a nadie que esté predicando una falsa doctrina. Pero aquí vemos en esta tercera carta de que el apóstol animó a los creyentes a recibir a los verdaderos hermanos en la fe, a los verdaderos, no a los que andaban en tinieblas, no a los que estaban andando en confusión, en falsas doctrinas, sino a los verdaderos hermanos en la fe. Puede ser, y en algún momento dado, hemos sido defraudados, hemos sido engañados por esos falsos hermanos. Y eso no debería ser un motivo para dejar de ser hospitalarios. Eso no debería ser un motivo para que no sigamos recibiendo a los verdaderos creyentes. Esa desilusión, ese engaño, pues esos falsos hermanos no debería hacernos, o no debería permitir que nosotros tuviéramos esa oportunidad de poder recibir a hermanos verdaderos, aquellos que sienten, aquellos que viven el amor de Dios, aquellos que andan en la luz, y poder conocer esas vidas, poder conocer, abrir las puertas de nuestros hogares y poder disfrutar de ese compañerismo de otros hermanos, de la gracia que tiene otros hermanos. Eso, el ser defraudados, que en algún momento hemos sido, y Dios quiera que nos libre de todo eso, ¿no? Pero que eso no sea un impedimento para frenar nuestra vida espiritual. Muchas veces incluso hemos sido de piedra de tropiezo, pero en el contexto que estamos viendo aquí de falsos hermanos, de que traen falsas doctrinas, traen confusión, traen división a la iglesia, vemos que eso trae un freno a nuestro avance espiritual, y muchas veces a los que son débiles en la fe, a los que son bebés espirituales, ha provocado que esa desilusión hagan que se alejen de la iglesia, se alejen de la congregación, y lo peor de todo, se alejen de Dios. Entonces, antes de cerrar nuestras puertas, yo creo que aquí el apóstol Juan está felicitando la fidelidad, pero vemos que Gallo, yo creo que empleaba también el discernimiento espiritual, y por tanto usted y yo debemos pedir ese discernimiento para poder recibir a sus hermanos, para que podamos, el Señor sea revelándonos qué tipo de persona es, si es un verdadero creyente o es un falso creyente, es alguien que quiere aprovecharse, es alguien que quizás está trayendo falsas enseñanzas, es alguien que quizás está en contra y en una apariencia de reino, pero que verdaderamente lo que está usando es el reino para favorecerse. Entonces es ahí donde necesitamos pedir discernimiento al Señor. Entonces nada ni nadie debería ser apoyado por nosotros hasta que estemos seguros que realmente esa gente, esos hermanos pertenecen a Dios, que no sean esos falsos maestros, falsos profetas, aquellos que quieren aprovecharse.
como testimonio personal, yo puedo decir, llegó un día, recibí un pastor en mi hogar. Un pastor, yo no lo conocía de nada, simplemente un hermano de otra nación me contactó de que había un pastor, de que le habían invitado a predicar a España, le habían hecho una agenda para poder predicar. Cuando él llegó a España lo trajeron, lo metieron en un piso para que estuviera solo, no le dieron llave ni siquiera. Entonces él no podía salir porque después no podía entrar y tampoco sabía cuándo iban a llegar. La cuestión es que estuvo 5 días viviendo solo en una casa, sin comida, sin poder salir porque no conocía nada del país, no sabía dónde tenía que ir. Y yo pude contactar con él, lo invité a venir a Barcelona, lo invité a venir a mi casa y hoy día, después de ese momento, sin conocerlo de nada, pero fue un momento donde pudimos conectar en el espíritu. Y hoy día puedo decir que es uno de mis amigos. Es rara la semana que no nos escribamos, es rara la semana en que nos contacte, en que nos desee sus bendiciones, en que se interese por nuestra familia, se interese por la iglesia, se interese por usted, se interese por el saber nuestro estado. O sea, y es algo hermoso el conocer a siervos, a hermanos de la fe de otras naciones en el cuales hemos tenido la oportunidad de tener nuestro hogar. Y él verdaderamente es de los pocos que puedo decir que es un amigo de verdad. Así que eso no nos tiene que la mala experiencia, porque también he tenido malas experiencias. También he tenido hermanos o hermanos disfrazados de hermanos, gente disfrazada de hermanos que han provocado daño. Pero bueno, eso no va a quitar de que yo siga creyendo en la bondad, que siga creyendo en el amor de Cristo y siga creyendo que hay verdaderos hermanos que necesitan de nuestra ayuda. Así que pidamos discernimiento, pidamos que el Señor nos muestre los corazones, nos muestre las verdaderas motivaciones del corazón. También tenemos que ser sabios. No podemos volver a equivocarnos porque eso causa daño a la iglesia. Amén. Así que pídale al Señor discernimiento. Señor, dame discernimiento para poder saber qué motivación hay en esta vida, en este hermano. Si es un hermano verdadero o es un hermano que viene para aprovecharse. Amén. El verso 6 continúa diciendo el apóstol Juan: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aquí está hablando de aquellos hermanos los cuales el amado Gallo, el hermano Gallo, recibió en su casa aún sin conocerlos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que dieron testimonio de ese amor. Entonces, vemos que ellos dieron un informe. Yo me puedo imaginar la iglesia local del apóstol Juan, donde esos misioneros fueron enviados a predicar y llegaron a la casa de Gallo. Y al regreso pudieron dar esa buena noticia de que Gallo era un buen siervo, de que Gallo los trató fielmente, de que Gallo los acogió en su casa, los hospedó, los ayudó incluso económicamente, les dio todo su amor, y ese informe fue el que agradó, el que alegró el corazón del apóstol Juan. Entonces vemos ahí que después de comprobar esa fidelidad, los misioneros de la palabra de Dios, vemos como Gallo abrió su hogar y su corazón a ellos, y eso verdaderamente es lo que alegra, como vimos en los versículos anteriores. Entonces el apóstol Juan continúa diciendo este versículo: harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Entonces vamos a recordar, la segunda carta del apóstol Juan dice que si le daba la bienvenida a esos falsos maestros, ellos estaban participando de sus malas obras, de sus malas acciones. Una exhortación para ni siquiera recibirlos, ni siquiera, como decía, bienvenidos. O sea, no recibirlos. Y aquí en esta tercera carta vemos que está diciendo el apóstol Juan que si ayudaban a aquellos que verdaderamente estaban difundiendo la palabra del Señor, aquellos que eran
hermanos verdaderos, aquellos que predicaban la sana doctrina, aquellos que estaban viviendo en luz, aquellos que estaban viviendo en amor de una manera práctica. Ellos, aquí en cierta manera, el apóstol Juan le estaba diciendo a Gallo, si verdaderamente lo estás recibiendo, entonces estás haciendo bien recibiendo a esos hermanos. Vemos aquí este contraste en comparación con la segunda carta, en recibir los verdaderos hermanos y no recibir a los que no son verdaderos hermanos. Entonces, volvemos a repetir, tiene que ver mucho aquí el discernimiento espiritual para nuestras vidas, algo sumamente importante. El versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Estos hermanos, los cuales estaban dando testimonio, el apóstol Juan, había salido a predicar la palabra del Señor confiando en el Señor. O sea, no habían recibido ninguna ayuda económica, no... Y como dice aquí en este contexto que estamos leyendo en el versículo 7, ellos no habían recibido ninguna ayuda de los gentiles, o sea, de los no judíos, en este caso se puede también decir los no creyentes. Entonces, por eso Gallo les había abierto su casa. Esos hermanos salieron de viaje, salieron a predicar, haciendo un gran sacrificio. Ellos no solamente dejaron sus hogares, ellos no solamente dejaron sus familias seguramente, y es más, ellos no recibían ningún sueldo para poder ir predicar de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, o de sinagoga en sinagoga, como muchos iban predicando para que los judíos pudieran convertirse. Ellos simplemente salieron depositando su confianza en el Señor. Y aquí vemos que realmente el ministerio misionero es algo que es digno de honrar, es digno de alabar. Y como digo, y como aquí el apóstol Juan nos ha estado exhortando, ese amor que demostramos con palabras debe ser demostrado también con hechos. Yo alabo al Señor por la vida de nuestro apóstol Alberto, porque él da cobertura, que yo sepa, casi a 60 iglesias. Por los pastores que nos reunimos cada jueves, la reunión con el apóstol, hay como 60 pastores. Así que son los que están bajo su cobertura. Y él también ha enviado hermanos dentro de la congregación de la primera iglesia bautista en Santa Cruz. También han enviado hermanos a abrir obras. Y esos son misiones. Esos son iglesias las cuales están siendo apoyadas ministerialmente y económicamente. Y vemos que esos ministerios están pudiendo predicar en los lugares más recónditos, lugares de más acceso, de más difícil acceso. Ellos predican el Evangelio. Ellos han dejado todas sus cosas, todas sus pertenencias, han dejado su forma, su comodidad en esa ciudad, en una ciudad, para irse a un lugar remoto para predicar el Evangelio, para vivir en aquellos lugares, para traer salvación a aquella gente. Entonces es digno de alabar la obra misionera, y gloria a Dios que tenemos una cobertura que apoya las misiones, que apoya a esos misioneros, que pueden aportar económicamente durante un tiempo para que puedan desarrollar el ministerio, para que puedan comenzar una obra hasta que la obra por sí misma pueda abastecerse. Entonces vemos que no solamente es de bendecir con palabras, sino también poder bendecir con recursos. ¿Por qué? Porque hay un gran sacrificio. Aquellos que están siendo misioneros, aquellos que dejan sus países, y gloria a Dios, porque si la palabra llegó a esta nación, fueron por los misioneros de otras naciones. Fueron los que trajeron la palabra, fueron los que sembraron la semilla en esta tierra, y hoy día estamos gozando del fruto de esa semilla. Así que si usted y yo hemos creído estando aquí, fue porque alguien pagó el precio, alguien hizo un gran sacrificio, y ellos no recibían ningún sueldo. Ellos iban itinerantes de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, predicando la palabra, de casa en casa, de parque en parque, para seguir predicando. Entonces
ellos salieron depositando su confianza solo en el Señor. Ellos no confiaban en hombre, ellos no confiaban en un salario, ellos confiaban en ir de casa en casa. Jesús mismo cuando envió a los 70, y algo poderoso que el apóstol nos ministró la semana pasada, es que posiblemente, según otros estudiosos, otros escritos que se han encontrado, dice que no eran 70 sino eran 72, porque eso eran los 7 equipos de 12 que había enviado Jesús. Entonces tiene mucho sentido porque él formó un equipo de 12 y tiene sentido que haya enviado equipos de 12, de 2 en 2. Pero aquí lo importante es que ellos depositaban su confianza, y cuando Jesús dijo entrar en las ciudades, predicar en las ciudades, ir a las casas, y si la casa les abriera, pues bendecir, y si no, y quedaros ahí, y si no, pues sacudir el polvo de vuestros pies. Entonces vemos que los misioneros, esa misión de estos hombres era simplemente la confianza de Dios, y ellos confiaban también de que Dios los llevara hacia los hogares de los creyentes y esas puertas fuesen abiertas. Entonces, no solamente esas puertas eran abiertas, los corazones de la gente, de los hermanos eran abiertos, sino también los recursos, el apoyo económico. Entonces ellos recibían ese apoyo de los creyentes, no de los gentiles, de los no creyentes. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 10, verso 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Estas son palabras de Jesús, hablando de recibir, hablando de aquellos que reciben a un misionero, a un enviado, a alguien que va predicando la palabra, a alguien que va predicando el reino. Entonces vemos que hay recompensa. Entonces volvamos a repetir, vuelvo a insistir, tengamos discernimiento, pero no dejemos de recibir. Es más, la palabra dice que no sabemos si vamos a recibir un ángel. Y aunque no sea un ángel, pero pueden ser personas, pueden ser hermanos que pueden ministrar su corazón y en cierta manera pueda traer luz en medio de un momento de oscuridad que usted pueda tener. Como le decía antes, el testimonio que conté antes, al siguiente año volvió a visitarnos este pastor amigo de Chile, y creo que fue en el momento oportuno, porque trajo sanidad a nuestras vidas, trajo una palabra aquí en la mesa de mi casa, compartiendo un café, dando testimonio de su vida. Y créame que fue un tiempo de tanta bendición, que si no hubiera abierto la casa, mi corazón a ese momento, no lo hubiera conocido, y por tanto hubiera perdido la bendición de poder ser ministrado y poder haber sido sanado a través de sus palabras. Así que volvamos a pedir discernimiento. Eso es algo que siempre pedimos a Dios: milagros, queremos los dones, queremos el don de fe, el don de milagros, el don de sanidad, el hablar en lenguas, pero nunca pedimos discernimiento, y eso es un don del Espíritu Santo, el discernimiento espiritual, y eso sirve para saber discernir, saber comparar, saber ver el bien y el mal. Así que pida al Señor discernimiento. Vemos que aquí el apóstol Juan en este versículo dice: sin aceptar nada de los gentiles. O sea, ellos salieron sin aceptar nada de los gentiles. En la Nueva Traducción Viviente dice: no aceptan nada de los creyentes. O sea, ellos solo aceptaban recursos, solo aceptaban el apoyo de los creyentes. Y esto no es que haya un orgullo, uno sea orgulloso y no quiere aceptar, sino que esta fue otra forma de probar que eran creyentes genuinos y de identificar a los que no lo eran. Entonces, desde el principio, desde la iglesia primitiva, vemos que la obra debe ser apoyada por los creyentes. O sea, no debería ser sustentada por los incrédulos. Hay
puedo decirlo, hay empresas, quizás hay lugares, hay gente que no son creyentes, que no se congregan y que quizás puedan aportar económicamente, puedan apoyar económicamente, pero ese no sería el principio, ese no sería lo correcto, porque lo correcto, conforme estamos viendo aquí, es que la obra debería ser apoyada por los mismos creyentes. Es por eso que tenemos que ser fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, para que el reino avance. La predicación de la palabra tiene que continuar y hace falta recursos. Entonces, fíjese que ellos no aceptaban nada de que no fueran alguien de los creyentes. Entonces, fíjese, encontramos en la palabra, cuando Dios dio todas las instrucciones para construir el templo, no el templo, sino el tabernáculo de reunión y el arca del pacto, el arca donde estaba la presencia de Dios. La orden fue de que fueron los sacerdotes quien llevara ese arca sobre sus hombros. Fíjese que no dijo podéis ponerlo sobre un carro, que pueda venir cualquiera lo pueda llevar, no, sino específicamente los sacerdotes. Entonces no permitió que nada diferente, ni nadie diferente que los sacerdotes llevaran su presencia, llevaran el arca sobre sus hombros. Entonces vemos que los sacerdotes de hoy día somos los creyentes, usted y yo. Entonces somos usted y yo los que debemos llevar sobre nuestros hombros la tarea del nombre de Jesús, la tarea de la obra. Debemos llevar el arca, debemos llevar el ministerio, debemos llevar esa tarea, ese esfuerzo de llevar el nombre de Jesús por todo el mundo, como dice la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, sobre nuestros hombros está la carga de la obra. Sobre nuestros hombros está el sustentar el ministerio, sustentar a los misioneros, sustentar al que predica la palabra. Así que fíjese cómo estos primeros creyentes, estos primeros misioneros practicaban ese principio. Amén. El verso 8 continúa diciendo: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Debemos acoger a tales personas, aquellos que iban predicando, aquellos que eran buenos hermanos, verdaderos hermanos. Entonces, estos primeros misioneros y maestros del Evangelio de Cristo, entonces llegaban a esas ciudades donde vivían gallos, posiblemente cansados de un largo viaje. Si vemos los viajes misioneros de Pablo en su vida ministerial, se ha calculado que posiblemente, si el cálculo es conforme las cartas se ha podido usar, se ha podido trazar una línea en sus viajes misioneros, el apóstol Pablo hizo casi 30.000 kilómetros predicando la palabra durante todo su ministerio. Esos 30.000 kilómetros son muchos kilómetros, y eso, los medios que tenían antes eran a pie, eran en burros o eran en barcos. Entonces vemos que complicado, y vemos que el predicar el evangelio no es como ahora, que coges un avión y al día siguiente, a la mañana siguiente ya estás predicando en otra nación, y al día siguiente ya estás en tu casa, sino que aquí eran días, meses, años fuera de sus hogares, renunciando a estar con su familia, renunciando a estar con la congregación. Entonces vemos que ellos llegaban quizás cansados, hambrientos, necesitados de una ducha de agua caliente, de una comida caliente, de un refrescante baño, de una bebida fría. Entonces vemos que Gallo era de los que tenía las puertas abiertas, y eso nos habla tanto a nosotros, ¿no? Entonces él los recibía, y no solo presentaba su casa, no solamente prestaba su casa, abría las puertas de su casa, sino que también los proveía en todo lo que era necesario para que ellos pudieran seguir predicando, para que ellos pudieran seguir su camino, el cual estaba trazado para poder seguir predicando y extender el reino de Dios. Entonces, esto nos indica que Gallo no solamente estaba viviendo en palabra la verdad, sino que estaba viviendo lo que los apóstoles habían enseñado, que vivían en amor.
Vivir el amor es mostrar ese amor, no solamente de palabras, vuelvo a insistir. Entonces, vemos aquí, vuelvo a decir que ellos no recibían remuneración, ellos no tenían un salario, son misioneros, porque ellos iban confiando en el Señor. Entonces, el confiar en el Señor, eso es caminar por fe. El saber, o el no saber dónde iban a parar, el no saber dónde iban a dormir, el no saber si alguien le iba a abrir su casa para poder cubrir sus necesidades. Eso era simplemente cubrir o confiar plenamente en Dios, en que Dios iba a suplir toda su necesidad. Ahí podemos recordar las palabras del apóstol Pablo de que Cristo suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ellos eran simplemente confiar en Jesús, confiar en Dios, de que Él iba a tocar los corazones, de que Él iba a abrir las puertas de la gente, de los creyentes. Entonces, como dice aquí el apóstol Juan, esto es para que cooperemos con la verdad. Esto es cooperar con la verdad. Esto es ayudar a que el reino se extienda. Amén. Así que aprendamos a discernir los buenos hermanos para poder recibirlos en nuestros hogares en el momento que ellos pasen. Así que, amados, que buena es la palabra del Señor que nos enseña a ser buenos cristianos con hechos, porque la fe sin obras es muerta. Y esto, a cobijar, a hospedar a siervo del Señor, forma parte de ese amor, forma parte de esa fe. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este día, agradecemos tanto, Señor, tu palabra, que nos enseña, Señor, a ser hospitalarios, que nos enseña, mi Dios, a ser hospedadores de aquellos que predican tu palabra, que extienden tu reino. Gracias, Señor, porque aún en estos días muchos renuncian a estar en sus hogares, muchos renuncian, Señor, a estar en la comodidad de su casa, de su ciudad, de su congregación. Muchos renuncian a estar tiempo con su familia para poder predicarnos la palabra. Padre, ayúdanos, enséñanos a discernir aquellos que son verdaderos de los falsos, Señor, y poder ayudarles, poder cobijarles, hospedarles, pero también, Señor, honrarles, también honrar su ministerio, también, Señor, sustentar su ministerio, también apoyarles económicamente para que ellos puedan seguir predicando la palabra. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual tú has enseñado a nuestro corazón tu palabra, Señor. Bendigo, Padre, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí, hermanos, el fruto fiel de hoy. Gracias por estar conectados. Decirle que nos vemos ahora más tarde a las 11 de la mañana. No se pierda una palabra para su vida, su corazón, y que Dios siga obrando en nosotros. Les saludo con la paz del Señor, de parte de la pastora, de mi familia. Les amamos. Shalom.